Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de voces. También vamos a saber cómo se clasifican y por qué las clasificamos. Cuando hablamos de los tipos de voces que hay, tenemos que saber que se clasifican en función de si son de hombre o de mujer y en función de si son agudas o graves. Primero, quiero aclarar que se clasifican las voces para saber cuál es el repertorio adecuado para cada tipo de voz. Por supuesto, podemos diferenciar diferentes tipos de repertorio para diferentes tipos de voces. Para comenzar, vamos a hacer clasificación de las voces yendo de más aguda a más grave. La voz más aguda de todas sería voz de mujer. Por supuesto, las voces de mujeres son más agudas que las voces de hombre. Las voces de la mujer está una octava por encima de lo que está la voz del hombre. La voz más aguda de la mujer es la voz de soprano. Dentro de este tipo de voz podemos hablar, por ejemplo, voces muy famosas como es Montserrat Caballé, como es María Callas, etc. La tesitura de las sopranos iría de un Do4, si situamos el piano, el Do central, el Do4, hasta un Fa6. Las voces de las sopranos se diferencian del resto de voces, primero por la tesitura, porque suelen ser las voces más agudas. Segundo, por el tipo de peso vocal, es decir, cuando escuchamos la voz, notamos que es una voz mucho más ligera. Y tercero, por el color. Después de la voz de soprano vendría la voz de mezzosoprano. Aquí podemos nombrar, por ejemplo, a Cecilia Bartoli. La tesitura de la voz de mezzosoprano iría desde un Fa3 hasta un Do6, es decir, un poco por debajo en la tesitura. La voz de contralto sería la voz más grave dentro de las voces de mujeres. Podríamos decir que la voz de contralto puede ir desde un Do3 hasta un Fa-Sol 5, más o menos. Ahora entraríamos en las voces de los hombres. Dentro de las voces de hombres vamos a diferenciar también tres tipos. Pero a esos tres tipos tenemos que añadirle una voz extra, una tesitura extra, que os la diré al final del vídeo. La voz más aguda dentro de las voces de hombres, quitando la voz que os voy a nombrar al final, es la voz del tenor. Su tesitura iría desde un Do3 hasta un Re5. La siguiente voz sería la voz de barítono, que iría aproximadamente entre un Fa Sol 2 hasta un La o Si bemol 4. Y para acabar, la voz más grave de todos los tipos de voces es la voz de los bajos. Su tesitura irá desde un Do 2 hasta un Fa o Sol aproximadamente 4. Quiero dejar claro que todos los tipos de voces pueden sufrir ciertas variaciones, es decir, si tú quieres saber qué tipo de voz tienes y tienes que comprobarlo con el piano, quizás ves tu voz no se adapta exactamente a ninguno de estos tipos. Puede ser que tengas más notas graves de lo que deberías tener por tesitura, o que, tengas las notas graves, pero cuando subas a la zona aguda no tengas todas esas notas posibles. Y eso es posible por diferentes cosas. Una de ellas es que quizás todavía no tienes suficientemente desarrollados tus agudos o tu técnica vocal como para poder cantar esas notas. Igual que hablamos de la zona aguda, también puede ocurrir lo mismo con la zona grave. Puede que no tengas suficiente desarrollo vocal como para que tu voz se adapte bien a esa tesitura que hemos marcado en un principio. Pero eso no quiere decir que no tengas ese tipo de voz. De todas formas, para quedaros más tranquilos, seguramente irán llegando vídeos al canal en el que os ayudaré a que podáis distinguir exactamente cuál es vuestro tipo de voz. Cualquier duda que tengáis, además, podéis preguntarla en los comentarios de abajo. Por supuesto, hay otros factores que influyen dentro de la clasificación vocal. Es decir, podemos hablar de que hay diferentes tipos de tenores, diferentes tipos de soprano. Cada voz es un mundo y cada voz puede tener unas circunstancias y unas características muy determinadas que hacen que se diferencie de todas las demás. Además, la voz es uno de los factores que más hacen que puedas diferenciarte del resto. No existen dos voces iguales. Incluso las voces que son bastante similares, incluso al oído, siempre tienen diferencia, tanto en la zona grave como en la zona aguda, como en la zona central, como cómo abordamos cada nota. Una de las cosas que más claramente pueden esclarecer qué tipo de voz tienes es tu zona de paso.
Cuando hablamos de la zona de paso nos referimos a la zona en la que tu voz sufre varias modificaciones para poder acceder a la zona aguda, es decir, a la zona del sonido de cabeza. Existen otras características que hacen que podamos clasificar las voces de diferentes tipos. En los siguientes vídeos iréis viendo cuáles son los tipos de voces que hay en los subtipos dentro de cada voz. Es decir, dentro de sopranos hay unos subtipos de voces de soprano. Dentro de las mezzos, dentro de todos los tipos hay diferentes subcategorías. Para terminar, el tipo de voz del que os hablaba en un principio y que os he dejado un poco con la miel en los labios, era el tipo de voz de los contratenores. Los contratenores tienen una tesitura que va entre la tesitura de las contraltos y las mezzosopranos. Es una tesitura intermedia. Siendo hombres, acceden a esa tesitura cantando con el registro de cabeza y utilizando un recurso que es el falsete, que aunque tenga ciertas connotaciones negativas como falso, falsete, a lo que quiere referirse es que utilizan otro tipo de mecanismos diferentes a la voz de pecho, a la voz hablada. Espero que este vídeo os haya servido. Recordad que si tenéis dudas podéis dejármelas en los comentarios de aquí abajo. Y recordad que si queréis más vídeos de este tipo, debéis suscribiros para que yo sepa que realmente os interesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Os dejaré una lista de reproducción, por aquí, para que os ayude a poder seguir ampliando vuestro conocimiento acerca de los tipos de voces. ¡Adiós!